empecemos ya porque es un poco larga la práctica. Hoy día lo que vamos a hacer son tres experimentos, ¿ya? El primer experimento se basa en extraer DNA. El segundo es en identificar uno de los componentes del DNA. Y el tercero es el efecto hipercrómico, que evalúa la desnaturalización del DNA, que eso algunos de ustedes lo han escuchado porque ya estamos justo al final, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por lo más básico, entender qué es el DNA y de qué está compuesto, ¿ya? Pero sobre todo, ahorita no vamos a ahondar en la parte teórica porque quiero dejar avanzando el experimento para después poder ver lo teórico, ¿ya? Primero, lo más sencillo, que es los constituyentes. El ADN está compuesto de nucleótidos, son cadenas de nucleótidos. Entonces, ¿de qué están compuestos esos nucleótidos a su vez? ¿Quién me puede decir? Sí. Ya. Una citosina, timina, ya está. Entonces, eso es lo básico, ¿ya? Para que el ADN son cadenas de nucleótidos, entonces, ¿qué son esos nucleótidos? No es que sea un solo compuesto, sino que son tres compuestos que se unen entre sí. Tienes una base nitrogenada, que puede ser pirimidínica o púrica, y dentro de estos hay diferencias, pero tenemos la adenina, timina, guanina, adeninocitosina, ¿ya? Son 4. Y bueno, hay una extra que se encuentra en el ARN, que ya lo vamos a ver, el uracilo. Tenemos un azúcar que es una pentosa, es un azúcar de 5 carbonos, que puede ser ribosa si es ARN y desoxirribosa si es ADN. Y tenemos iones fosfato, como mínimo 1, pero pueden haber hasta 3. Todo eso forma un nucleótido, y pues hay diferentes nucleótidos, nucleótidos de adenina, nucleótidos de citosina, de guanina, y ya está. Pero eso es lo que compone en sí las cadenas del ADN, que son 2 cadenas, ¿no? Porque hay una y otra que se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno, ¿ya? Eso también vamos a ver cuál es la diferencia entre una y otra, porque hay una complementariedad. Pero lo que vamos a hacer hoy día es extraer en sí las cadenas de ADN, y además vamos a identificar allá, para que eso que hemos extraído en verdad es adenina, vamos a hacerle una prueba, que es la prueba de Dish, que te reconoce el azúcar del ADN. ¿Cuál era el azúcar del ADN? Desoxirribosa, ¿ya? Entonces, esa prueba es el segundo experimento. Primero sería extraer, después identificar, y la tercera, que es teórica, ¿ya? Como estamos con el tiempo muy corto, lo que vamos a hacer es ir avanzando ya la parte experimental, ¿ya? Entonces, primero definir cuál va a ser nuestra fuente de ADN. Pero para esto recordar, ¿dónde se ubica el ADN en una célula? En el núcleo de la célula, ¿ya? Entonces, en realidad, cualquier célula que tenga núcleo contiene el ADN y podría ser utilizada, ¿ya? Y sí se puede usar cualquier muestra mientras haya núcleo, podría ser cualquier muestra para extraer, pero hay algunas, dependiendo del método que utilices, hay algunos factores que tienes que tomar en cuenta, ¿ya? Ahora hay métodos mucho más sencillos que el que usamos aquí, están mucho más estandarizados, incluso son kits, así como se acuerdan que había kit para determinar, no sé, colesterol, triglicéridos, también hay kits para extraer ADN, y es bien sencillo. Ya, pero nosotros acá hacemos el método tradicional, el paso a paso, para poder entender también el porqué. Y en base a ese método tenemos que tomar en cuenta algunos factores, como por ejemplo, que el tejido no tenga una gran cantidad de DNAsas, ¿ya? Porque las DNAsas son enzimas que degradan el DNA. En este caso no nos conviene que esas enzimas se activen, porque significaría que hacemos todo el proceso y no encontraríamos nada de DNA. ¿Ya? Ahora, también hay que entender por otro lado que esas DNAsas se encuentran de manera habitual en los tejidos, o sea, nosotros tenemos DNAsas, que puede ser un poquito difícil de entender, porque ¿cómo vamos a tener unas enzimas que degraden DNA? Pero es que lo que pasa es que estas enzimas no se activan todo el tiempo, porque si no, eso significaría que nosotros no podríamos desarrollarnos, porque las células nunca se podrían replicar, sino que se activan en momentos muy específicos. Por ejemplo, cuando se percibe que hay un daño celular, o de repente ha recibido, por ejemplo, un segmento del DNA una radiación UV, ¿ya? Que son dañinas porque pueden generar mutaciones.
Entonces, como reconoce que el DNA está dañado, allí hay un mecanismo que permite al organismo activar esas DNAsas para que degraden ese DNA. ¿Para qué? Para que, como está dañado, no siga replicándose en otras células y siga transmitiendo una parte o un gen que está dañado, ¿ya? Entonces, en esas condiciones, por ejemplo, se activan las DNAsas. Pero en este caso, nosotros no queremos que se activen las DNAsas, pero por los reactivos que utilizamos en todo ese procedimiento sí podrían. Pero para inactivarlas, lo que se hace es utilizar un reactivo que permite inactivarlas, que yo les voy a decir cuál es, ¿ya? Entonces, uno de los parámetros que hay que evaluar al momento de esta extracción es que, si bien siempre van a haber DNAsas que estén en baja proporción o en baja cantidad, eso varía de un tejido a otro. Otro dato que se tiene que tomar en cuenta es que el tejido con el que vas a utilizar para extraer ADN tenga una baja cantidad de proteínas, de lípidos, de carbohidratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces interfieren en el método, ¿ya? En este caso, el timo, por ejemplo, que es la muestra o la fuente a partir del cual nosotros vamos a extraer ADN, cumple con todo esto. Tiene DNAsas, pero baja cantidad. Tiene lípidos y otros constituyentes, porque recuerden que en la célula no hay únicamente ADN, ¿no? Por ejemplo, tenemos una membrana plasmática. ¿Esa membrana de qué está compuesta? ¿De? Las membranas plasmáticas, ¿de qué están hechas? ¿Qué, Pilar? Lo has dicho, ¿ah? Lípidos, proteínas. Entonces, al momento de extraer el DNA, es como que estás disolviendo la célula y sus componentes. Entonces, siempre va a haber lípidos, siempre va a haber proteínas, pero en algunas células y en algunos tejidos más que en otros. ¿Ya? El timo cumple con eso, que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene lípidos, pero no tiene una cantidad que va a ser problemático el proceso de extracción. En cambio, una vez trajeron, por ejemplo, otra cosa que decían que era lípido, que era timo, pero ¿qué habrá sido? Hicimos todo el proceso y al momento de separar el DNA o sacarlo de la centrífuga, nos salió así de lípidos y solo, creo, 1 mililitro de ADN. Y ahí no puedes extraer nada. No es que no haya DNA, sino que interfiere un montón en el proceso. Al menos con este procedimiento que nosotros trabajamos, no podrías extraer el ADN de forma adecuada. El timo cumple con eso, ¿ya? Por eso es nuestra fuente el día de hoy. ¿Alguien sabe qué es el timo? ¿No? Es una glándula que hay acá, que la tenemos como en el esternón. Y está bien desarrollada, o sea, tiene un buen tamaño, sobre todo cuando somos pequeños. Y cuando crecemos, pues se hace muy, muy pequeña y casi ni se nota, desaparece prácticamente. Obviamente no trabajamos con un timo humano, sino trabajamos con un timo de ternera, ¿ya? Una vaquita cumple exactamente el mismo procedimiento. Cuando son chiquitas tienen el tamaño de la glándula, debe ser algo así. Y cuando va creciendo, ¿no? Se hace mucho más pequeño, entonces desaparece. Pero lo que se hace es extraer el timo de la ternera, ¿ya? Sí. Y esa es la fuente del día de hoy, ya que ya hemos... Él es vegetariano, pero y entonces diariamente matan vacas y nos comemos eso, es lo mismo. O sea, no es que la matan para sacarle el timo, sino que la matan para obtener la carne que todos vamos a comer, al menos de que alguien sea vegetariano aquí. Y dentro de lo que recuperan el timo, que acá no se come, pero por ejemplo en Argentina se lo comen, le llaman molleja. La molleja de res, eso es el timo. Dicen que es bien sabroso, incluso lo venden y ya está. Así que me gusta del pollo menos de res. Sí, no sé, la verdad. Pero no se ve igual, ¿eh? No es lo mismo porque la molleja del pollo es media dura, ¿no? Sí. La del timo no, parece como... Sí, o sea, en verdad que no sé. No se ve mal, pues, pero tú tienes la idea, acá no se come timo, entonces es raro, ¿no? Es como, digamos, viene alguien del extranjero y le dices, cómete un anticucho y va a decir, ¿cómo me voy a comer un corazón? Pero para nosotros es normal, ¿no? Entonces, todo depende de la perspectiva, en realidad. ¿Ya? Entonces, esa es nuestra fuente del día de hoy, el timo. No han matado a la vaquita solo para sacarle el timo, la han matado por la carne y nosotros hemos aprovechado el timo. Entonces, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es que cada mesa va a tener su muestra de timo. Ya tienen sus 2 gramos pesados en unos sobrecitos de papel aluminio. Y lo que hay que hacer primero es homogenizar. ¿Ya? ¿Por qué homogenizar? Porque ese es el primer paso de lisis celular, o sea, ruptura de células.
hay que recordar, ¿para qué queremos romper las células? Porque tenemos que llegar hasta el núcleo, ¿no? Que es lo más central. Entonces hay que romper. Y una parte una primera parte que favorece el proceso es ruptura celular, que es poner esos 2 gramos ya pesados en una licuadora y lo vamos a licuar con un homogenizado de cloruro de sodio. El cloruro de sodio es la sal que le da las condiciones ideales como para que no se degrade el ADN, pero vean que no es puro cloruro de sodio, sino que es cloruro de sodio que se ha añadido EDTA, ¿ya? ¿Qué es el EDTA? Es el agente que va a inactivar las DNAsas, las enzimas que degradaban el ADN. ¿Por qué? Porque el EDTA lo que hace es un agente que te quela, dice quelante, que es atrapa, que atrapa iones metálicos. Y las DNAsas, como muchas enzimas, lo que hacen es que necesitan iones metálicos para activarse y funcionar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Específicamente las DNAsas necesitan iones magnesio. Pero cuando tú echas EDTA, esos iones magnesio que normalmente estaban libres y que podían activar las DNAsas son atrapados por el EDTA y como ya no están libres, pues las DNAsas no se activan, poco probable que se degrade nuestro DNA, que es justamente lo que nosotros queremos ahora, ¿ya? Entonces, homogenizamos, que equivale a decir licuar los 2 gramos de timo con el EDTA, los 25 mililitros de cloruro de sodio más EDTA, y ya vamos a tener un homogenizado allí. Después de eso, lo que vamos a hacer es añadir, primero transferir toda nuestra muestra a una probeta, que vamos a tener aproximadamente unos 25 mililitros, ¿no? Más o menos, y vamos a añadir detergente, ¿ya? Ahí les dicen que es un detergente muy específico, que es el SDS, ¿ya? Pero en realidad las extracciones de ADN se pueden hacer incluso desde tu casa y puedes usar el detergente que usas en tu casa porque la función que cumple es exactamente la misma. Tú usas detergentes ¿para qué? Lavar. Y lavas con el fin de limpiar algo que está sucio, sobre todo si tiene grasas, ¿ya? Porque los detergentes disuelven las grasas, ¿ya? Acá están haciendo lo mismo, están disolviendo las grasas, ya podríamos decirlo de una manera más bioquímica, están disolviendo los lípidos. ¿Y esos lípidos dónde estaban? Membranas. La idea, sobre todo, es llegar hasta el núcleo, entonces hay que disolver membranas, que son barreras, ¿no? Que son parte de la célula. Entonces añades este SDS y el SDS va a empezar a disolver la membrana lipídica para que sea más sencillo llegar hasta el núcleo. ¿Por qué el núcleo? Nuevamente, allí es donde está el ADN, entonces hasta allí hay que llegar. Entonces vamos a añadir después 2 mililitros de SDS, mezclamos con una bagueta y lo ponemos en el baño María a 60 grados durante 10 minutos. Ahora, hay que recordar, ¿qué pasaba con, por ejemplo, las proteínas a altas temperaturas? ¿Sí? Se separaban, se desnaturalizaban, que significaba que se perdía. ¿Qué pasaba en el proceso de desnaturalización por temperatura? Que se rompían los puentes o las interacciones que generaban la estructura cuaternaria, que era esa estructura tridimensional, ¿ya? Entonces, justamente la temperatura aquí va a ser lo mismo, porque va a afectar la estructura de las proteínas y las va a desnaturalizar. Y cuando las proteínas se desnaturalizan, se precipitan, ¿no? Que es una forma de separar. Entonces, aquí hay que recordar, nos interesa que las proteínas se precipiten, sí, porque no forman parte del DNA, pero también hay que recordar que el DNA en el núcleo no está suelto así, sino está empaquetado alrededor de proteínas que se llaman histonas. Entonces, una forma de precipitar esas histonas y separarlas del DNA es por altas temperaturas, ¿ya? Entonces, vamos a llegar, el método obviamente no acaba acá, ¿ya? Pero lleguemos hasta aquí porque vamos a esperar 10 minutos y durante esos 10 minutos sigo explicando las otras partes que nos faltan en el proceso, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Lo primero que hay que hacer es homogenizar. Como solo hay una licuadora y para hacerlo más rápido, ¿qué vamos a hacer? Ponemos, claro, los 2 gramos de timo de cada mesa en la misma licuadora, 25 mililitros del EDTA, solución salina más EDTA de una mesa, los otros 25 de la otra mesa, homogenizamos, claro, todo en una misma licuadora y cuando ya está homogenizado dividimos en probetas, mitad, mitad, ¿ya? Entonces empecemos por esta parte. Acá está la licuadora, así que vengan por este lado y traigan. Ahora, los 25 mililitros no se miden con pipeta, sino con una probeta chiquita que si tienen, allí miden los 25 mililitros de cloruro de sodio con pipeta. Vayan haciendo eso. Mientras tanto, otra persona va a añadir el timo. Sáquenlo del sobrecito, ayúdese con una bagueta y pónganlo aquí.
Vayan midiendo. Una es con EDTA, otra es 5 molar. No, miren, es cloruro de sodio 0,15 molar con EDTA. Eso debe decir el etiqueta. Solución salina ya, 25 mililitros. Solución salina más EDTA. Es eso. Ya. En una probeta de 25 le mide, mientras tanto otra persona vaya poniendo su timo, 2 gramos de timo acá. Ayúdense, si todito ya está medio, ya está pesado. Ayúdense con una bagueta para no agarrar directamente con la mano, sino pasarlo con la bagueta. 25 mililitros. Sí, por eso lo vemos. Si estuvieran comiendo una parrilla y le llevo así cuando se entera de que están comiendo. Sí, o sea, no es puro. O sea, no creo que sea un sabor de una molleja de pollo. La cosita esa. 25. Ya está. 25. 25. No llega. ¿Cómo que no llega? Ya, a ver. Ahí es medio 5 mililitros. Si te falta reactivo, pedimos más reactivo, pero no podemos echar menos. Ya está. Voy a pedir. Pásame la botella con su tapa y vamos a pedir más. Gracias. Después está leve, no se pasa. ¿Es normal? Miren sus 25 y a la licuadora, ¿ya? Y de ahí empiezan a homogenizar. Después la voy a tomar. ¿Ya? A ver, miren, después de estos 10 minutos de temperatura, hay que dejarlo allí 10. Lo que vamos a hacer es sacar nuestra muestra. De repente incluso ustedes la sacan y se ve como un precipitado, ¿no? Al fondo, ligero. ¿Eso qué es? Pues proteínas, ¿no? U otros componentes que están en estado sólido, de repente un poco del timo que no se homogenizó. Ahora, después de eso, vamos a añadir en la misma probeta 6,3 cloruro de sodio. Sigue siendo cloruro de sodio, pero vean que ya no es el mismo de antes, porque es 5 molar, bien concentrado, ¿ya? Este reactivo tiene múltiples funciones. Para empezar,
Si hay proteínas que todavía están en solución, que no han sido precipitadas del todo, pueden ser precipitadas con este reactivo, porque son sales bien concentradas y cuando hay altas concentraciones de sales en un medio, las proteínas precipitan. Entonces, favorece el mismo proceso de precipitación que ya se está dando aquí, por un lado. Por otro lado, también las sales lo que van a hacer es cambiarle la carga al ADN. El ADN normalmente es una molécula que está cargada de forma negativa. ¿Por qué negativa? Por los iones fosfato, ¿ya? Que componen los nucleótidos. Pero lo que se va a hacer es que cuando hay cloruro de sodio presente, como el cloruro de sodio es una sal, ¿qué es lo que pasa? En medio acuoso, una sal, específicamente el cloruro de sodio, que es con el que vamos a trabajar el día de hoy, se ioniza. Entonces hay iones sodio y iones cloro. Y lo que va a pasar es que estos iones sodio, sobre todo, se van a empezar a unir a la molécula cargada negativamente, al ADN, y le van a cambiar de carga, ¿ya? Y eso va a ser más probable el proceso de extracción después, porque cuando vamos a añadir un reactivo que va a permitir la precipitación del ADN, va a ser más sencillo. ¿Por qué? Porque le has cambiado de carga, ¿ya? Que favorece el proceso. Adicionalmente, este cloruro de sodio también que puede hacer favorecer la precipitación de carbohidratos, porque en la célula va a haber carbohidratos también. Entonces, todo eso va a favorecer o va a ser favorecido por cloruro de sodio, ¿ya? Que lo vamos a añadir apenas se cumplan los 10 minutos. Después de esto, vamos a añadir una mezcla que es cloroformo, alcohol isoamílico, en un volumen igual al de la etapa anterior. Entonces, ¿cómo hacemos ese cálculo? Bien sencillo, ¿ya? Después de que ustedes añaden el cloruro de sodio 5 molar y mezclan con la bagueta, ven, ¿hasta dónde está de volumen mi probeta? Entonces, yo me invento, ya se ha llenado hasta acá, que es un volumen de 40 mililitros, ¿ya? De repente es menos, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué dice acá? Que hay que poner un volumen igual al de la etapa anterior. Entonces, si acá ya vi 40, le voy a añadir otros 40 de cloroformo alcohol isoamílico, ¿ya? Entonces no hay un volumen exacto por eso, porque depende de lo que ustedes vean en su probeta. Si su probeta tenía 20 de volumen, haya otros 20, 40 de volumen final, ¿ya? ¿Para qué sirve el cloroformo alcohol isoamílico? Es que el cloroformo es un solvente que no se mezcla con el agua, tiene una solubilidad distinta. Y eso va a generar dos fases, ¿no? En la probeta se va a generar, o se debería ver después del homogenizado, como que dos fases. Una fase superior que va a ser la fase acuosa y otra fase inferior que va a ser la fase clorofórmica. ¿Ya? Y entonces los diferentes componentes que van a ver en esa mezcla se van a ir a diferentes fases dependiendo de su solubilidad, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué nos interesa separar al añadir el cloroformo alcohol isoamílico? Las grasas, ¿ya? ¿Y cómo vamos a separar las grasas? Porque las grasas, por ejemplo, son compuestos que no se solubilizan en agua, es algo que ya hemos ido mencionando desde hace tiempo. Entonces, tienen una mucha mejor solubilidad en cloroformo. Entonces, todas esas grasas que se habían disuelto por acción del SDS se van a ir a la fase clorofórmica, por darles un ejemplo, ¿ya? ¿Y qué nos interesaría que se quede en la fase acuosa, por ejemplo? El ADN. Entonces es una forma de separar, porque recuerden que estamos extrayendo, pero parte de esa extracción es separarla de los múltiples componentes que están en esa muestra de tejido. Entonces para eso se añade el cloroformo alcohol isoamílico, para que se generen dos fases y lo que es soluble en agua se vaya al agua, que sería el ADN, y lo que es soluble en cloroformo se vaya hacia el cloroformo, que son, por ejemplo, las grasas, ¿ya? Por eso en esta parte les dicen, una vez que añaden el volumen igual de cloroformo alcohol isoamílico, hay que agitar vigorosamente. Entonces, le ponen guantes, porque no lo van a hacer directo con la mano, y con la probeta hay que mezclar así. Mezclas, ¿para qué? Para que por esa mezcla vigorosa se separen mucho mejor las fases acuosas y sea más probable que lo acuoso se vaya hacia la fase acuosa y lo clorofórmico, luego las grasas se vayan hacia la fase clorofórmica, ¿ya? Esto entonces hay que ponerse guantes, ¿ya? Les digo, además, apenas mezclan, siempre que se mezcla algo se liberan gases, ¿ya? Entonces, no hay que esperar, yo les digo porque ya he pasado de plano, que digamos, ¿no? Se ponen los guantes, con una mano hacen la tapa como para la probeta y están así. Y no le dan tiempo como para que respire y libere los gases que se forman de manera natural por la mezcla. Entonces hacen eso y salta, ¿ya? Pero no salta en la cara, o sea,
puede caerte un poquito, ¿ya? Pero la idea es no perder nada. Entonces, miren, una vez nomás, una vez levantas la mano y liberan los gases. Otra vez, liberan los gases. Otra vez, sobre todo los gases se van a formar cuando, en las primeras veces que estás mezclando, ya la quinta vez que estás mezclando ya no hay tanto gas. Entonces, donde puede saltar es la primera vez que están mezclando, porque mezclan muy fuerte y no le dan tiempo para que libere el gas, entonces la presión del gas va a hacer que tarde o temprano salte. ¿Ya? Y para que no nos ensuciemos, porque igual ya, si salta, nos vamos a ensuciar, todos vamos a sobrevivir, pero nos vamos a ensuciar. Entonces, no va a pasar algo malo, sino que les digo, para no ensuciarnos y para no perder muestra, porque eso pasaría. ¿Ya? Sí, es un truco para que no se bañen contigo. ¿Ya? Y después de esto, después de darle su buena mezcla, vamos a centrifugar para que se separen mucho mejor estas fases, ¿ya? Pero para centrifugar ya no podríamos poner nuestras probetas dentro de la centrífuga, entonces ¿qué vamos a hacer? Trasvasar toda nuestra muestra en 4 tubitos centrífuga, ¿ya? 4 al mismo volumen, los cerramos y los ponemos a centrifugar 15 minutos a 10.000 revoluciones. Y eso va a generar las mismas fases, solo que mucho mejor separadas, ¿ya? Entonces, ¿cuánto tiempo nos falta del baño María? ¿Ya segundos o no? 3 minutos, ya. Entonces, me da para seguir avanzando. 2 minutos. Ya. Bien, después de la centrifugación vamos a tener nuestros tubos centrífugas, algo así. Sí. ¿Arriba qué va a ir? El ADN. Fase acuosa con el ADN. Entonces lo que nos interesa es esta fase. Acá abajo va a estar la fase clorofórmica, que no nos interesa. Y acá se genera como una interfase. Es como un tapón blanquecino de proteínas. Eso tampoco queremos agarrar ahora. Entonces, después de que se cumplan los 15 minutos de centrifugación, lo único que nos interesa es todo lo que va a estar acá arriba. Eso hay que recuperar. El tapón no lo tocamos, ¿ya? Las proteínas no, solo lo líquido que va a estar por la parte superior. Lo vamos a recuperar, vamos a pipetear, que hemos visto que en la mañana en lugar de usar goteros con pipeta funciona mucho mejor y es más rápido. Y lo vamos a poner en una nueva probeta, ¿ya? Ahí vamos a recuperar todo de los 4 tubos de centrífuga que vamos a tener. Vamos a recuperar solo la fase acuosa. ¿Por qué la fase acuosa? Porque ahí está el ADN, que es lo que nos interesa, ¿ya? Vamos a recuperar todo ese ADN en la fase acuosa y después vamos a tener una mezcla que va a estar líquida, pero dentro de esa solución está el ADN, lo vamos a hacer precipitar. Ya, esperen un momento, voy a tener como esto. ¿Cómo lo vamos a hacer precipitar? Añadiendo esto. Etanol. El etanol es el agente que precipita el ADN. Que primero va a estar en solución, no lo vas a notar, pero a medida que tú añades el etanol, vas a observar que se va a ver como no tanto precipitado, sino como una solución viscosa transparente. Esa solución viscosa transparente es el ADN, ¿ya? Entonces quedémonos hasta aquí y si ya se cumplió el tiempo, ya podemos ir con mucho cuidado a sacar nuestras muestras, ¿ya? Que creo que a esta mesa ya se le cumplió el tiempo. Ya está de los dos. Ya está de los dos. Y ahí lo que corresponde es añadirlo. Qué rico. Entonces, allí mismo añadir ahora el cloruro de sodio 5 molar, 6,3 mililitros. Se agarra una pipeta de 10, enrasas a 0 y hasta la marca de 6,3. Son 6.3 mililitros, ¿verdad? Sí, 6,3. 6,3. Sí, ahora todavía no. De repente hay un poco de precipitado, pero no. Lo que separa es el cloroformo, es esta parte. El cloruro es uno.
¿Ya? Pero entonces tienen que emplazar hasta 3.7, ¿no? Que sería 6.3. A ver, espérense un ratito. 6-1 llega. No, 6. Ya, si no esperen, porque acá sí hay, entonces les pueden pasar el reactivo sus compañeros. Un poquito más. Ahora hasta 6.3 se baja. Falta. No, falta. Ahí. No, se baja. Un poquito menos. Ya, creo que ya lo he dejado, ¿no? Ya acabaron, no te preocupes, ya les han puesto, Brenda. Sí, gracias. Hasta 6.3 y lo demás lo devuelven a su botellita, ¿ya? Y una vez que terminan de añadir, con la misma bagueta que usaron hace un momento, mezclan suavemente y ya está. No, acá es 2. Ahí es. Listo. No por llevar por blanco. Sí, todo. Mézclalo, O sea, con la bagueta. Sí, no hay problema, pero igual. No hay problema porque después la fórmula. Ya. A ver, chicas, mientras esperamos estos 15 minutos, vamos a ver la parte teórica. ¿Ya? Siéntense, por favor. Para recordar, ¿no? ¿En qué estamos ahorita? Extracción. Dice purificación, que se podría hacer, pero por tiempo no lo hacemos uno, y por otra parte, no nos sirve de mucho a nosotros ahora purificar el ADN, porque no es que con esa muestra después vamos a trabajar. Si tuviésemos que trabajar, ya sí purifiquemos, pero solo vamos a identificar. Entonces, la identificación se puede hacer con una muestra sin purificar, ¿ya? Así que solo vamos a extraer, ya que estamos en el proceso. Una vez que acabemos la extracción, vamos a identificar la desoxirribosa, que es por la reacción de Dish, y al final el componente teórico, que es la desaminorización o efecto hipertrófico, ¿ya? Pero aquí para recordar de qué estamos hablando o qué estamos haciendo. En sí, los ácidos nucleicos que implican ADN o ARN, los dos tipos pueden estar compuestos de nucleótidos. Y ya ustedes me han mencionado en la participación de... antes de seguir, ¿quiénes han participado? Porque, para no olvidarme. Catherine, Quispe, ¿no? Ya. ¿Quién más? Viola. Romanina Vex. ¿Dónde está? Ya. Como mi mamá Jocelyn. Y también ya. Entonces, miren. Ya, lo que les decía, ¿no? Que ustedes ya me han mencionado los componentes, que es el nucleótido, y acá podemos notar mucho mejor, ¿no? Las tres partes.
Primero las bases, y ya para que noten la diferencia, hay de dos tipos que sí mencionó Catherine, ¿no? Purinas y pirimidinas. Las purinas son bases más grandes, si se dan cuenta, porque tienen un doble anillo, ¿no? Adenina y guanina, que son las dos bases que componen las purinas, tienen un doble anillo, mientras que las pirimidinas, el anillo es simple. Citosina, imina y el uracilo. El uracilo ya lo había mencionado, creo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde se encuentra? En el ARN. ¿Reemplazando a quién? A la timina, ¿ya? Entonces, el uracilo, si tú ves una secuencia que sale U, o sea, de repente sale A, G, U, allá eso tiene que ser ARN, porque el uracilo no lo vas a encontrar en ADN. Eso por un lado, ¿ya? Ahora, esto de que entre purinas y pirimidinas haya diferencias estructurales, que una que sea más grande que la otra, también es importante al nivel de imaginarnos y representar la cadena. Porque el ADN es una molécula de dos cadenas que se unen entre sí a través de puentes de hidrógeno que ustedes lo han mencionado, mientras que el ARN es una sola cadena. Ajá. Adicionalmente a esto, esa doble hélice del ADN es una molécula bien, ¿cómo decirlo? Una molécula que es bien uniforme, ¿ya? Eso significa que en su ancho, las dos cadenas siempre mantienen ese mismo ancho en toda la hélice, la doble hélice, ¿ya? Entonces, a partir de eso yo podría inferir lo siguiente. Siempre va a haber una representatividad, o sea, siempre de adenina va a haber timina, que es una base más pequeña, y siempre al frente de guanina va a ser la citosina, ¿ya? No existe una molécula de ADN donde al frente de la adenina tengamos, por ejemplo, guanina, porque eso ¿qué haría? Que sea más ancha en ese lugar. Después, digamos, si fuera posible que la timina esté al frente de la citosina, allí sería más delgada la cadena. No existe, es bien uniforme, ¿ya? Entonces hay que recordar eso. Hay representatividad, esa es una forma también de evaluar el contenido. Por lo mismo, yo sé que si al frente de adenina siempre va a haber timina, van a estar en iguales cantidades. Si al frente de guanina va a haber citosina, también las mismas cantidades, ¿ya? Algo más, pasemos ahora a la pentosa, el azúcar. Pentosa de 5 carbonos, 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4, 5 carbonos. La única diferencia entre ribosa y desoxirribosa es que en el carbono número 2, la ribosa tiene un grupo OH, oxidrilo también se le llama, mientras que la desoxirribosa, en lugar de este grupo OH, solo un hidrógeno. Por eso desoxi, perdido es el grupo oxidrilo, desoxirribosa. Y la ribosa es el azúcar del ARN, ¿ya? Y la desoxirribosa ADN. Por eso nosotros la reacción de Dish que hacemos el día de hoy es que identifica la pentosa, específicamente la desoxirribosa, o sea, es para ADN específico, ¿ya? Y ahora lo que nos faltaría el componente es ácido fosfórico, que no es exactamente ácido fosfórico, sino iones fosfato. Como mínimo el nucleótido tiene que tener 1, pero puede tener hasta 3, ¿ya? Nucleótido monofosfato, nucleótido difosfatado, nucleótido trifosfatado, ¿ya? O sea, es nucleótido con que haya aunque sea un grupo fosfato. Puede tener hasta 3. Y en realidad, nosotros ahora estamos hablando de nucleótidos, estamos hablando de ADN, pero ya hemos hablado de nucleótidos antes. ¿Alguien sabe cuándo hemos hablado de nucleótidos antes? Porque hay un nucleótido muy, muy conocido, que está compuesto de adenina. Su base nitrogenada es adenina. Y lo hemos hablado siempre, ¿eh? Sobre todo en la segunda fase. ¿Alguien se acuerda? Miren, cuando hablábamos de energía decíamos es importante que se forme energía porque se forma ATP. ATP es adenosina trifosfato. Es un nucleótido. Adenina, ribosa y 3 grupos fosfatos. Para que vean que la función de los nucleótidos, o sea, va más allá del hecho de conformar ácidos nucleicos, que sí es importante, muy importante, pero no es solo eso. ATP es un tipo de nucleótido, ¿no? Aquí, ya hablando de los puentes de hidrógeno que ustedes los han mencionado y que ya hemos dicho que siempre hay complementariedad, ¿ya? Por lo mismo, siempre se van a formar una cantidad uniforme de puentes de hidrógeno. Cuando hay guanina, entre guanina y citosina son 3. Y entre adenina y timina,
2, ¿ya? Ahora, esta representación sobre todo hace énfasis en las bases nitrogenadas, porque son las bases nitrogenadas las que están formando el puente de hidrógeno. Pero aquí ya es una representación de la doble cadena de ADN, de 5' a 3' que va creciendo la cadena, y al otro lado también de 5' a 3', solo que va creciendo en sentido inverso las cadenas, y siguen siendo nucleótidos, porque miren, acá está la base nitrogenada de la guanina, el azúcar, la ribosa y sus iones fosfato. Base nitrogenada, adenina, azúcar, que es la desoxirribosa, mejor dicho, y iones fosfatos. Y lo mismo de este lado, base nitrogenada, azúcar, iones fosfato. Base nitrogenada, azúcar, iones fosfato, solo que ya no se notan los iones fosfato porque acá ya están formando el enlace fosfodiéster que mantiene unido un nucleótido y otro para formar las cadenas. ¿Ok? Y bueno, y esto ya lo hemos visto, no lo vamos a mencionar. Lo único extra sería que estamos viendo el doble hélice, porque si bien son dos cadenas, no es unas dos cadenas que están como que desarmadas o desenrolladas, sino que tienen un grado de compactación porque la longitud del ADN es millones de pares de base. Entonces no podrías tener una cadena alargada así suelta, porque ya hemos mencionado que incluso no está así, sino que están el ADN, las cadenas de ADN están enrolladas alrededor de proteínas que se les llama histonas. Pero el primer paso antes de esa compactación en histonas es la formación del doble hélice, porque ese doble hélice hace que si la molécula, digamos, midiera 2 metros, por esa formación del doble hélice ya no mide 2, sino está ligeramente compactada, mide menos, ¿ya? Es un grado de compactación, no es el único. Y ya después, cuando la molécula ya está así, en doble hélice, se compacta mucho más, enrollándose alrededor de proteínas que se encuentran en el núcleo de la célula, que son las histonas, ¿ya? Y aquí tienen nombres para reconocer los nucleótidos, los que son de ADN y los que son de ARN. Acá tienen los que son de ARN y aquí tienen los de ADN. ¿Saben por qué nos damos cuenta? Por el nombre, desoxi, azúcar de ADN. Ribo, azúcar de ADN. Miren, adenosina monofosfato es el nombre que implica el nucleótido que está compuesto de adenina, de ribosa y de un grupo fosfato. Guanosina monofosfato, guanina, ribosa, un grupo fosfato. Uridina monofosfato, uracilo, ribosa, grupo fosfato. ¿Ya? Además, esto es otra forma de reconocerlo, porque si hay uridina, uracilo, solo puede encontrarse en el ARN, no lo vas a encontrar en el ADN. Citidina, monofosfato, citosina, ribosa y un ion monofosfato, un grupo fosfato. Desoxirribonucleótidos, miren, es exactamente el mismo nombre, solo que en lugar de adenosina sería desoxi, adelante, desoxiadenosina porque es desoxirribosa el azúcar. Desoxiguanosina, desoxitimidina en lugar de uracilos, ¿no? Porque estamos hablando de ADN, ya no va a tener uracilo, va a tener timina. Desoxicitidina, ¿ya? Esa es otra forma de reconocerlo, por la iniciación de desoxi y también porque timina solo vas a encontrar en ADN, uracilo solo vas a encontrar en ARN. Y ya está. Para finalizar, ¿ya? ¿Cuál sería la función del ADN? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Cuál es su importancia en todo caso? A ver. Sí, a ver, Diana. Prácticamente tener la información genética de cada ser humano. Lleva la información genética, ¿ya? Pero al final es información muy valiosa porque allí es, o sea, el ADN y los nucleótidos, dependiendo en el orden que se encuentran, codifican para genes. ¿Qué genes? Los genes que nos hacen ser como somos nosotros, el color de nuestro cabello, el color de nuestra piel, sí. E incluso se ha visto que de repente no es solo genes físicos, sino también mucho que ver con nuestra personalidad. Está todavía en estudio, ¿no? Porque son millones de pares de bases, entonces todavía no se sabe al 100% cada sección o cada gen para qué codifica, ¿ya? Pero definitivamente tiene información muy valiosa, ¿ya? Pero al final es solo información, ¿ya? Que tiene que ser transcrita, ¿ya? Y eso es el dogma central de la biología molecular, porque la información valiosa que está en el ADN se transcribe en ARN. Hay sobre todo 3 tipos de ARN que son los más conocidos, que es el ADN ribosómico, mensajero y transferencia ribosómico. Los 3, ARN mensajero, transferencia y ribosómico, participan en esta parte, que es el proceso de traducción. Convertir esa información
a proteínas. Ahora, no lo vean como, ya solo proteínas, no es nada más, porque proteínas hay una variedad. Y recuerden que todas estas rutas metabólicas que hemos estudiado, glicólisis, gliconeogénesis, ciclo de Krebs y demás, se da por enzimas. ¿Y las enzimas qué son? Proteínas. Entonces, al final es muy importante que se dé esto, porque siempre y cuando se dé esto, pues el organismo funciona como se debe. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa este dogma? Que el código que está en ADN, que normalmente no podría ser leído, se convierte por un proceso de transcripción en ARN mensajero, que es otro código que ya sí puede ser como entendido. Es como pasarlo, digamos, del chino, que casi nadie entendería, a un inglés, que la mayoría de personas sí lo van a entender. Y en ese idioma nuevo, ARN mensajero puede ser traducido para que se convierta esa información en, por ejemplo, proteínas. Y eso significaría que se pueda desarrollar un organismo, que nosotros nos desarrollemos y nos veamos como somos en la actualidad. ¿Ya? Por eso es muy importante. Con eso hemos acabado la parte teórica, ¿ya? La parte experimental es lo que estamos haciendo y sobre todo, como ya lo han escuchado algunas de ustedes, yo voy a ahondar, si bien van a ver componente teórico en el quiz, sobre todo lo que vamos a ver en el quiz va a ser por qué agregamos ciertos reactivos, cuál es su función, por eso yo les he estado diciendo, esto funciona para esto otro funciona para esto, ¿ya? Así que tómenlo en cuenta. Ya estamos por acabar. Entonces, ya saben, en 30 segundos se acaba. Apenas se cumplan estos 30 segundos, vamos a sacar nuestras muestras y hay que recuperar en una probeta limpia. Creo que tienen una probeta de 100 también limpia, ¿no? Ya. En esa probeta limpia de 100 van a recuperar la fase acuosa, la fase superior. Pueden usar los goteros, pero más rápido aún es usar pipeta. Yo les recomendaría que usen una pipeta de 5 y recuperan solo la fase acuosa, sin agarrar esa proteína que se va a notar, ¿eh? Solo la acuosa. Todo lo recuperan en esa probeta limpia, ¿ya? Y después van a cuantificar, a ver, ¿cuánto he recuperado? He recuperado un volumen aproximado de 25 mililitros, ya digamos, ¿ya? De fase acuosa. Le voy a echar el doble de eso, 2 volúmenes de eso de etanol, porque el etanol es el agente que va a precipitar en sí, ¿ya? Entonces esperemos, voy a esperar a que acaben las revoluciones y vamos a seguir. ¿Qué era Reacción de riqueza y no sé cuál es el escrito común. No, sí.